Cum mica salis. El sabor de las palabras. La serpiente charlatana. Una catequista me comentó un día que en la sesión de catequesis a niños de 8 años estaban comentando el episodio de Adán y Eva, en el segundo capítulo del Génesis. Uno de los niños dijo: no sabía que las serpientes hablaban. Estuve comentando el incidente con la protagonista y yo le pregunté: ¿y tú qué le contestaste? Sobre esto vamos a hablar hoy. La cuestión se enmarca en un contexto más general, el de la interpretación de los textos bíblicos. La pregunta inocente de un niño lleva consigo la de mucha gente que se enfrenta a estos textos y ante ello cabe dos respuestas opuestas. Una, la credulidad a ultranza, tomando estos relatos como hechos que ocurrieron tal cual, y la otra es la de considerarlos como cuentos inverosímiles, sin ninguna credibilidad ni repercusión para la vida de la gente. Pero hay una tercera vía, la de la interpretación, situando los textos en su contexto histórico y distinguiendo el contenido del envoltorio que lo envuelve. Es la actitud más compleja, que demanda más esfuerzo y atención, porque hay que salir del texto, situarlo dentro de la historia en el que fue creado, en la del pueblo de Israel, en este caso, y su pensamiento y tradiciones. Evidentemente, esto es mucho más complicado, pero mucho más provechoso. Para empezar, el texto al que nos referimos es uno de los muchos textos de los orígenes que cada cultura ha producido para responder a la pregunta ¿de dónde venimos? Porque desde que el ser humano tiene la capacidad de hacerse preguntas que van más allá de lo inmediato, se ha inquietado sobre realidades que no se ven, pero preocupan, como diría el insigne Immanuel Kant. Todas las culturas han intentado responder a preguntas como ¿qué somos? ¿Cuál es la razón por la que existimos? ¿Por qué existe el mal? Como la respuesta no es evidente, es decir, no es medible, ni pertenece al mundo de los objetos, entonces se recurre a los mitos para responder a esta pregunta. En todas las culturas existen narraciones para explicar todo esto. Pues bien, en la Biblia también se recurre a los mitos. Anda, puede preguntarse a alguien, entonces, ¿no es cierto lo que dice la Biblia? Despacio. Para empezar, hay que recordar que los mitos son intentos de explicación del mundo en base a relatos imaginarios cuando la humanidad no tenía otra respuesta ante fenómenos tales como la lluvia, los relámpagos, el rayo, los volcanes. Ciertos mitos intentaban explicar estos fenómenos naturales. En la la mitología más bien, se acude al mito de Perséfone para explicar el origen de las estaciones del año y tantos otros. La ciencia ha ido dando explicaciones basadas en razones objetivas y verificables. En este sentido, todos esos mitos han sido sustituidos por la ciencia. Ahora bien, a pesar de la evolución científica, ciertas preguntas como el sentido de la vida, la existencia de Dios, el futuro que nos espera más allá de la vida o más allá de la muerte, no tienen respuesta científica. No hay algoritmo que explique la libertad humana. Y es ahí donde las respuestas de la Biblia siguen teniendo gran validez. Por ejemplo, ante la pregunta ¿cuál es el origen del ser humano?, la Biblia responde que es la voluntad de Dios que crea a alguien parecido a él. Y esa respuesta sigue siendo válida hoy día y es insustituible por ninguna otra afirmación científica y no es contraria a la ciencia, simplemente está por encima de lo que es verificable. Es una interpretación de los hechos que ofrece la ciencia. No se puede demostrar, pero tampoco se puede refutar. Y no se puede contradecir desde la ciencia sencillamente porque esa pregunta no pertenece al dominio de lo verificable. No se puede responder a base a ninguna observación ni medida cuantificable. Eso pertenece al terreno de la filosofía o la espiritualidad. Dicho esto,
Los relatos bíblicos intentan responder a preguntas como ¿por qué estamos aquí? ¿Qué somos? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Qué papel ocupa la mujer en el mundo? ¿Cuál es el origen del universo? Son estas preguntas las que realmente preocupan al autor bíblico. Las leyes de la física, los aspectos de la naturaleza no le preocupan en absoluto. Las teorías científicas, entre comillas, las toma prestadas de otra civilización. Lo veremos en el capítulo siguiente. Bueno, antes de seguir, me dirijo a ti que me escuchas en este momento. ¿Sabías que hay dos relatos de la creación muy diferentes, de dos autores con varios autores distintos, dos épocas distintas, dos estilos, dos formas de ver el mundo muy diferentes? Esto es evidente hasta para el menos enterado. Basta leer atentamente los primeros capítulos del libro del Génesis para darse cuenta de que es así. El capítulo primero, hasta el capítulo 2, versículo 4, se atribuye a una tradición llamada sacerdotal. No vamos a entrar en detalles, pero digamos así de pasada, que este parece haber sido elaborado por sacerdotes después del destierro de Babilonia, es decir, hacia el siglo V a.C. Es el conocido relato de la creación del mundo en 7 días. En él aparece la preocupación de dar una respuesta ordenada, sistemática, al desarrollo de los acontecimientos. Toma prestada la concepción del mundo de la astronomía persa, con una tierra plana cubierta por una bóveda salpicada de estrellas. El estilo es sobrio y todo procede con orden. La expresión que más se repite es «y vio Dios que era bueno». Y pasó una noche, pasó una mañana, día segundo o día tercero, y al séptimo día Dios descansa, lo cual servirá de pauta al pueblo judío para el descanso semanal, el día de Sabbat, y que luego ha influido notablemente en la cultura occidental. El segundo relato empieza en el versículo 4 del capítulo 2 de una forma muy sorprendente, pues a continuación del primer relato, que dice textualmente «Estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados», sigue así a continuación. «El día en que hizo Yahvé la tierra y los cielos, no había en la tierra aún arbusto alguno». Hay una ruptura de la narración. Basta leer atentamente para darse cuenta. Se ve claramente que se trata de otro texto distinto que se ha unido al primero y responde a preguntas diferentes, como vemos en el siguiente episodio. Pero de esto hablaremos en capítulos posteriores y dedicaremos a las respuestas que da el Génesis sobre las grandes preguntas que la humanidad se ha hecho y se sigue haciendo. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.